Este es el tema 4 de la serie Jesucristo es el Señor. Hoy hablamos de el señorío de Jesucristo en relación con la obediencia a su palabra. El señorío del Señor Jesucristo se hace real en nuestra vida cotidiana cuando obedecemos. Si Él es Señor, entonces tenemos que obedecer a Él incondicionalmente. Y su voluntad está revelada en su palabra. De manera que nos sujetamos a su palabra, a su logos, a la enseñanza, a la doctrina de Él y a la guianza del Espíritu Santo. Y cuando nos sujetamos al Señor de esta manera, estamos obedeciendo a Él como Señor. Una entrega incondicional al Señor no puede ser estéril. Una entrega verdadera produce un cambio de vida, una nueva vida en nosotros. Nadie puede rendirse a Cristo y después continuar la misma vida que tenía antes. Todo cambia una vez que nos convertimos realmente al Señor. Si alguien se ha convertido, dice que se ha convertido al Señor y su vida no ha cambiado, no hay conversión. Quizá hay fe para creer, pero la conversión tiene que ver con el cambio de vida. Y el Señor nos manda no solo a creer, pero nos manda a convertirnos a Él como Señor. Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este cambio se nota en nuestra conducta. Empieza por una transformación interior, evidentemente, pero desarrolla o se manifiesta en nuevas relaciones. Una nueva relación con Cristo, una nueva relación con su palabra, para obedecerla con todo el corazón. Hay dos palabras aquí que es sumisión y sujeción, las mencionamos en el tema anterior. La sumisión denota aquella actitud interna de poner nuestra voluntad, autoridad y derechos propios para rendirnos y subordinarnos a otro y aceptar voluntariamente su autoridad y su voluntad. Esta es la sumisión. La palabra de Dios nos ordena, la Biblia nos ordena someternos primero a Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Primero a Dios. Segundo, a nuestros hermanos en Cristo. Efesios 5:21 nos recuerda, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el apóstol Pedro dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Así es que la palabra de Dios nos está enseñando aquí y el señorío de Jesucristo nos lleva a someternos a Dios, someternos unos a otros, a nuestros hermanos en Cristo. También el señorío de Jesucristo tiene que ver con someternos a las autoridades. Romanos 13, 1 y 2 nos recuerda, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y Pedro dice en su primera carta en el capítulo 2, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. Ahora, la sujeción es el resultado práctico de la sumisión. La sumisión es mayormente interna, aunque se expresa en lo externo. ¿Y cómo se expresa? En la sujeción, en la obediencia. Sujeción es la obediencia pronta y activa a la otra persona y la subordinación de nuestros deseos y aún nuestra voluntad para ponernos a disposición del otro. Las Escrituras nos ordenan sujetarnos a nuestros pastores. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. También a los jóvenes, la palabra del Señor les manda sujetarse a los ancianos. Y dice en primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos
a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A las casadas el Señor les manda sujetarse a sus esposos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto dice Primera de Pedro 3:1. Los empleados deben sujetarse a sus patrones. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto es Primera de Pedro 2:18. Y nos manda también, evidentemente, sujetarnos a los gobernadores. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1. Fíjate, son todos mandamientos de la palabra del Señor que tienen que ver con la sujeción al Señor Jesucristo, y al sujetarnos al Señor Jesucristo nos sujetamos a la palabra que Él nos ha ordenado. La sumisión y la sujeción permiten y posibilitan la formación del discípulo y lo llevan a convertirse en un discípulo disciplinado, maduro, reproductivo. Entonces tenemos aquí tres aspectos que forman la base sólida y práctica de un discípulo sometido al señorío de Jesucristo. Y estos tres fundamentos son la obediencia incondicional a su palabra, la sumisión a la guianza del Espíritu Santo y la sujeción a los líderes espirituales. La obediencia incondicional a la palabra, la sumisión a la guianza del Espíritu y la sujeción a nuestros líderes espirituales. Ahondemos un poco más en este mensaje sobre la obediencia al Señor y su palabra. Mira, la obediencia es la prueba fundamental de nuestras decisiones y promesas al Señor. Nosotros podemos prometer muchas cosas al Señor, pero si después no le obedecemos, todas esas promesas son escritas en el agua, nunca fueron. Es necesario que sepamos su voluntad, pero también que deseemos hacerla y que la pongamos por obra. Saber, desear y actuar. Estas tres cosas son esenciales para aplicar el señorío de Jesucristo a nuestras vidas. Refiriéndose a la obediencia verdadera, Jesús dijo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Está hablando a los fariseos. Evidentemente los fariseos, ellos escuchaban, pero no creían, menos obedecían a la palabra del Señor. Obediencia al Señor es la condición para entrar al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es Mateo 7:21. Y sabes, la obediencia al Señor y a su palabra es la prueba fidedigna de que realmente le amamos, de que realmente amamos a Jesús. Dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Los guarda significa
los practica, los pone por obra. Y también dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, guarda mis palabras. Todos estos pasajes están en San Juan capítulo 14. El Maestro, el Señor Jesucristo, exige obediencia a su palabra y permanecer en ella. De otro modo, no podemos decir que le amamos, y menos ser discípulos de Él. En Juan 8:31 dice el Señor, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Eres discípulo del Señor? ¿Quieres ser discípulo del Señor? Tienes que permanecer en su palabra. Ninguno puede obedecer al Señor sin obedecer a su palabra, la Biblia. Satanás quiere hacernos pensar siempre que podemos desobedecer la palabra y escoger qué obedecemos y qué no obedecemos. Es como el evangelio a mi manera, my way, como dice la canción, a mi manera, el evangelio a mi forma. Si mucha gente cree que puede llevar el evangelio a su manera, pero hay una sola manera y es obedeciendo al Señor y su palabra. Por eso el apóstol Pablo dice así, estad firmes, hermanos, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 15 al 17. Cuando ya estaba anciano, preso en Roma, el apóstol Pablo, con toda la sabiduría que había alcanzado, le da consejos a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo, y una de las cosas que le dice es esto: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, la enseñanza de la palabra. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. También le exhortó diciéndole, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Mira, muchos piensan que el cumplir ciertas tradiciones es la obediencia al Señor, pero Jesucristo censuró fuertemente esta actitud, porque esta era la actitud de los fariseos, diciéndoles hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Escucha bien, nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Todo discípulo debe obedecer la palabra. Por eso dice, la palabra more en abundancia en ustedes. Tú tienes que conocer la palabra. Tú y yo como discípulos del Señor tenemos que conocer la Escritura. Léela todos los días. Léela de principio a fin. Léela de Génesis a Apocalipsis. Cómela, vívela, nútrete de ella. Obedécela con todo tu corazón. Obedece las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, y entonces el señorío de Jesucristo será práctico en tu vida. Porque si Él es tu Señor, las instrucciones de tu Señor están en su palabra y están para ser obedecidas, creídas, deseadas y obedecidas. Él es nuestro Señor, pero Él es Señor en términos prácticos cuando lo obedecemos, cuando obedecemos su palabra revelada en las Sagradas Escrituras. Cumple la palabra, créela con todo tu corazón, y aunque te parezca a veces difícil entenderla, pero ponla por obra y el Señor te abrirá la mente y te dará el entendimiento para comprenderla más profundamente.
El señorío de Jesucristo se fundamenta en obedecer la palabra del Señor. Amén.